Yo soy Ismael Moreno, jesuita hondureño que me conocen como el Padre Melo. Vivo y trabajo en la costa norte hondureña, en la zona atlántica. Trabajo en una radio que se llama Radio Progreso, que tiene 56 años de haber sido fundada, y también en un centro social de investigaciones y derechos humanos que se llama Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, junto con un grupo, un equipo de trabajo que está conformado por unas 50 personas, en su mayoría jóvenes. Yo vengo de un país, Honduras, que cuenta en la actualidad con una población de más de 8 millones de habitantes. Y dentro de esa población, más del 50% de las personas con derecho a trabajar están en el desempleo. Y tenemos actualmente un promedio de 500 jóvenes menores de 30 años que están intentando salir diariamente del país por la situación económica tan precaria. Vengo de un país en el cual la situación económica es tan difícil que una persona difícilmente puede encontrar un trabajo digno porque la tierra está muy mal distribuida, el empleo es, como lo dije, ausente. Tenemos más de 2 millones de personas completamente en el desempleo y con una situación de precariedad que lleva a que la inmensa mayoría de la población juvenil no tenga capacidad para sobrevivir, y por eso hay una característica de movilidad humana negativa. Es decir, la población del campo, de las áreas rurales, emigra a la ciudad porque no tiene capacidad para producir y porque la tierra no le pertenece. En las ciudades, en los centros urbanos, no hay capacidad para dar empleo. Por lo tanto, la juventud tiene que buscar alguna solución, particularmente emigrando especialmente hacia los Estados Unidos o enrolándose en los corredores subterráneos del crimen, particularmente del narcotráfico. Es decir, vengo de un país con una situación de alta precariedad económica, social, política y humana. Honduras es un país violento. Violento porque
el modelo económico, fiscal y político es generador de violencia por ser concentrador perpetuo de riquezas y de poder en torno a pequeñas élites, y porque desde ahí se disparan enormemente en las desigualdades y la marginalidad de amplios sectores de la población. Es decir, el Estado hondureño y el modelo hondureño son productores de violencia. Sin embargo, en los últimos años, esta violencia también se ha expresado en una criminalidad que ha llevado a convertirnos en el país con mayor violencia de todo el mundo. Pero esta violencia además tiene que ver con el papel que especialmente en los últimos 30 años han jugado los militares hondureños. Porque los militares hondureños de 1982 a 1992 estuvieron al servicio de la política de la seguridad subordinada a los intereses del gobierno de los Estados Unidos en Centroamérica. De 1992 en adelante, las Fuerzas Armadas, particularmente los altos oficiales, se dedicaron a comerciar con las armas. Ellos son los principales vendedores de armas que existen en Honduras. Y además hay indicios por diversos estudios de la vinculación de altos oficiales con los criminales distribuidores de la droga que, viniendo desde Colombia, buscan trasladarla utilizando el territorio hondureño hacia los Estados Unidos. Y además se han confabulado los militares para también participar como altos empresarios, concentradores de la tierra y de otros recursos, por ejemplo, la minería y la explotación de los bosques hondureños. La sociedad hondureña se encuentra subordinada a un Estado cuya institucionalidad se caracteriza por su enorme debilidad. Desde hace unos 30 años tenemos nosotros gobiernos que son elegidos cada 4 años por el voto popular, pero son gobiernos que, aunque en la apariencia política son electos, en los hechos son gobiernos que están más bien subordinados a intereses de grupos muy particulares, y eso ha llevado que actualmente, en lugar de hacer frente a los enormes desafíos de la tierra, de la educación, del empleo, de la salud y de todas las necesidades sociales, estos problemas se convierten en conflictos que impiden que la sociedad encuentre caminos de solución para vivir con mayor dignidad. Una vez que la institucionalidad del Estado no solamente es muy débil, sino está subordinada a los grupos de poder, la justicia en Honduras dejó de funcionar porque su institucionalidad y la legislación hondureña está organizada y queda completamente orientada a la manipulación que de las leyes puedan hacer los grupos de poder. ¿Qué significa esto?
que en Honduras la ley se la toma cada quien por su propia mano. Y cuando la ley se la toma cada quien por su propia mano, al final de cuentas se impone la ley de los fuertes, que es lo que gobierna en Honduras. Es decir, lo que gobierna en Honduras no es una Corte Suprema de Justicia, ni un Congreso Nacional, ni un Ministerio Público, ni una institucionalidad de la policía, sino que lo que gobierna es la ley de los que tienen más fuerza en Honduras para imponerla sobre los demás. Este tipo de gobierno de los fuertes es lo que lleva a explicar por qué los débiles y los que luchan contra la debilidad del Estado son mucho más vulnerables. En estos últimos 3 años hemos tenido al menos unos 30 periodistas asesinados, así como también en una zona, en una región del Atlántico hondureño que se llama El Aguán, hemos tenido unos cerca de 90 campesinos asesinados, porque son sectores que al comunicar noticias, en el caso de periodistas, o defender la tierra, en el caso de los campesinos, quedan mucho más expuestos a la ley de los que tienen la fuerza para impedir que se escuchen todas las noticias y que se haga sentir el derecho por la tierra. Por lo tanto, a los campesinos o a los defensores de derechos humanos o a los periodistas o a los que forman parte de los movimientos de la diversidad sexual o a las mujeres, no se les mata por razones políticas, en primer lugar, sino que políticamente son víctimas de una sociedad y de un Estado en donde no se conduce conforme a la justicia institucional del Estado de Derecho, sino conforme a la ley que la ejercen los fuertes de Honduras. El papel de los militares en la responsabilidad de la violencia en Honduras, después de haber jugado un papel muy fuerte en la doctrina de la seguridad nacional en los años 80, los oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas también han estado organizando las agencias privadas de seguridad, de manera que de 1992 al año 2012, en 20 años, han organizado los oficiales en retiro las agencias privadas de seguridad, que ha llevado a que actualmente se cuente con un número de unos 80,000 hombres armados para dar protección privada a las diversas empresas hondureñas, lo que convierte a las agencias privadas de seguridad en poder de los militares en retiro, en los grupos armados más grandes y más fuertes de Honduras, al servicio de los sectores privados y eventualmente, conforme a datos que se cuentan, al servicio también de grupos criminales. ¿Qué hace y cuál ha sido la presencia de los diversos gobiernos y de las políticas de los Estados Unidos en Honduras y en Centroamérica? Fundamentalmente ha sido de mirar a nuestros países desde la mirada de los Estados Unidos y no desde la mirada propia de nuestras realidades. A comienzos del siglo XX, todas las administraciones
de los Estados Unidos miraron a Honduras desde los intereses de las compañías bananeras. En la década de los 60 y en la década de los 70 y en la década de los 90, la mirada de los Estados Unidos hacia Honduras y Centroamérica fue de la mirada de la lucha anticomunista. Y la mirada de los años 90, pero particularmente la mirada de los Estados Unidos en el presente siglo, es desde la mirada de su seguridad en relación con el narcotráfico y en relación con las amenazas que, por ejemplo, el bloque latinoamericano, el liderado por Venezuela, podría significar para los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene la presencia tradicional desde 1982 en el centro de Honduras, en lo que conocemos como la base aérea Palmerola, en el departamento de Comayagua, exactamente en el centro de Honduras. También cuenta con bases militares en la Mosquite hondureña y cuenta también con el apoyo y presencia militar como asesoría en distintos batallones, tanto de Tegucigalpa como de San Pedro Sula, como también en Olancho y en otras zonas del país. Estados Unidos siempre ha considerado que las diversas miradas, tanto políticas, económicas, como de lucha contra la droga, se ha de expresar en una presencia militar y de asesoría a la seguridad de Honduras. Creo que ahí es donde justamente radica uno de los problemas más hondos con que cuenta Honduras. Siempre que a Honduras se le mire y se le apoye desde Estados Unidos a través de armas y que se vea la seguridad desde la perspectiva de los Estados Unidos, siempre se contribuirá a profundizar la crisis hondureña y siempre va a seguir desencadenando violencia y desigualdades en la realidad hondureña. La política de los gobiernos de los Estados Unidos actualmente, en el caso de Honduras, se encuentra en un callejón que casi es sin salida. Porque el gobierno de los Estados Unidos, en su lucha por mantener su seguridad en Honduras frente a la amenaza del narcotráfico o frente a el peligro que geopolíticamente puede significar las situaciones convulsas de Centroamérica y de América Latina, el gobierno de los Estados Unidos ha mantenido su alianza, su relación con los mismos aliados de los años 80, es decir, con las élites políticas, empresariales y militares. Esas élites en aquella alianza de la década de los 80 eran completamente leales y fieles a los Estados Unidos. Y los gobiernos de los Estados Unidos contribuyeron a la perversión y a la corrupción de estas élites. Sin embargo, hoy, cuando Estados Unidos establece y ratifica la alianza con estos sectores en su lucha contra el narcotráfico, estos aliados también están comprometidos con los líderes del narcotráfico. Por lo tanto,
el gobierno de los Estados Unidos está aliado con aquellos que ya están aliados con los líderes a los cuales busca combatir el gobierno de los Estados Unidos. Trata el gobierno de los Estados Unidos de buscar nuevos aliados, pero ninguno le responde y por lo tanto, inevitablemente, sigue contando con los antiguos aliados y por lo tanto contribuyendo a que sociedades como la hondureña continúe hundiéndose en la violencia y en la corrupción. Honduras representa al menos dos razones fundamentales por las cuales hay interés de la presencia de Estados Unidos y también de Canadá. La primera razón es su ubicación territorial, geopolítica, en el área centroamericana y en América Latina. Hemos de recordar que Honduras tiene fronteras con casi todos los países de Centroamérica, con Guatemala, con El Salvador y con Nicaragua. Tiene también acceso a los dos mares, al Atlántico y al Pacífico. Y tiene también una característica particular, y es que las élites internas han sido muy dóciles a los intereses del gobierno de los Estados Unidos dentro del país. Es decir, políticamente es un territorio que le favorece para impulsar sus intereses geopolíticos. Esa es la primera razón. Hay una segunda razón que es también mucho más importante a largo plazo. De acuerdo a estudios bastante sólidos, la mosquita hondureña, es decir, todo lo que corresponde con la zona atlántica hondureña, contaría con enormes reservas de petróleo, consideradas por algunos analistas como de entre reservas más grandes que cuenta el planeta, incluso muy parecidas a las que pudiera haber en Irán o en Venezuela, y además del petróleo posiblemente de mejor calidad por la antigüedad de fósiles. Y esta reserva llevaría a que ya no solamente interesaría al gobierno de los Estados Unidos proteger el país con bases militares, sino que también eso le permitiría un argumento para poder anclar bases militares frente a eventuales amenazas que se presentaran en la zona centroamericana y del Caribe. De igual manera, siempre en esta segunda razón, las compañías explotadoras de minas de Canadá están presentes en Honduras porque cuenta con enormes reservas de oro, plata, óxido de hierro. Recuerde que el óxido de hierro es fundamental para los techos, para construir ventiladores, bicicletas, toda cantidad de electrodomésticos. Y el óxido de hierro existe casi a lo largo de las principales montañas de Honduras, que Honduras es el país más montañoso de Centroamérica. Por lo tanto, entonces, la riqueza minera que hay en Honduras se constituye
en un factor decisivo para que la mirada de las multinacionales mineras de Canadá y del gobierno de Canadá y de Estados Unidos miren con suficiente atracción el territorio y la política de Honduras. Somos un pueblo generoso y somos un pueblo con muchos rasgos de solidaridad y también somos un pueblo muy lleno de paciencia y un pueblo pacífico. Sin embargo, en medio de esta riqueza natural y de esta enorme riqueza cultural, también el pueblo hondureño es triste por las condiciones económicas y sociales que lo sitúan entre, como ya hemos dicho, entre los pueblos más empobrecidos de Centroamérica y de América Latina. Contamos con cerca del 80% de la población por debajo de los índices de pobreza y encontramos, como también ya lo hemos dicho, con una situación de violencia provocada por las condiciones externas a las características propias de la idiosincrasia hondureña. ¿Cómo vivimos nuestra realidad? La vivimos con preocupación, con bastante tristeza, pero también con la esperanza de que las condiciones puedan transformarse. Porque, solo le pongo un dato, en las encuestas de opinión que nosotros mismos hemos realizado en todo el territorio nacional, la población hondureña no cree en los políticos. Considera que las elecciones siempre son fraudulentas. Más del 70% de las personas encuestadas han dicho que las elecciones hondureñas son fraudulentas. Sin embargo, la inmensa mayoría de la población hondureña, cerca del 80%, sigue creyendo que las salidas en el país tienen que hacerse a través de las elecciones y a través de la ruta pacífica.